Es Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 5 en adelante y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por este hermoso día que nos has dado, Señor, que podemos en esta noche estar delante de tu presencia. Has abierto, Señor, los caminos, nos fortaleciste para saltar los obstáculos, y en esta noche estamos aquí delante de ti para oír tu palabra. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, y nos guíes en todo. Tómanos en tus manos, guíanos, enséñanos, ilumínanos, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu Espíritu Santo esté operando y obrando en este día. Padre, gracias te damos, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Gloria a Dios. Nosotros venimos viendo algo muy hermoso, ya que Dios nos está llevando. Hemos estado viendo cómo es que a Ezequiel el ángel medía 1000 codos y lo llevaba otros 1000 y lo volvía a llevar. Entonces nosotros hemos estado viendo mediante esos pasajes cómo es que la sujeción, el sometimiento lleva, hermano, a ser bendecido y lleva a que Dios lo esté guardando. Entonces nosotros hablamos de la necesidad de someternos a una forma de doctrina, la necesidad, hermano, de someterse a la disciplina del Señor. Porque Dios nos da una disciplina a causa de lo que Él quiere depositar dentro de nosotros. Mire, es algo tan valioso lo que Él quiere depositar dentro de nosotros en cuanto a lo que se tiene que manifestar en favor de los hombres, que necesita, hermano, Él sentarse, hermano, para pulir. La Biblia dice así, Él dice, como jabón de lavadores. Se sentará, dice, y afinará a los hijos de Leví, dice, y los limpiará como a la plata, como al oro. Y ellos luego traerán, dice, delante del Señor agradecimiento y frutos de justicia. Quiere decir que la disciplina a nosotros nos va dando una formación para que nosotros tengamos un carácter y tengamos una manera y una forma de vida. Y nosotros hemos estado viendo, hermano, que justamente para qué hemos nacido, y entendemos que hemos nacido para ser cristianos. Para eso hemos nacido. Hemos aparecido en el mundo para ser cristianos, y para con nosotros, lo que hemos sido llamados por el Señor, Dios tiene propósito. Tiene un propósito de Dios, por eso es que nos entregó a una forma de doctrina que nos va a ir moldeando hasta que alcancemos el propósito de Dios. Entonces hemos estado viendo cuál es el propósito de Dios: que seamos conformados a la imagen de su Hijo, es decir, que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos iguales que Él. Entonces, ¿qué es lo que llevó al Señor, hermano, justamente a esa manifestación gloriosa? Porque la Biblia dice que en los días de su carne anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo. ¿Qué lo llevó? Una disciplina.
La disciplina de Dios, es decir, hermano, la forma y la manera con que Dios nos está llevando a causa de lo que Él quiere manifestar en nosotros. Por eso nosotros dijimos, tenemos que entender, no solamente entender, sino aceptar y someternos a la disciplina renovadora del Señor. Y dijimos que para eso hace falta, hermano, tener humildad. Actos de humildad. La Biblia, hermano, dice bien clarito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Justamente aquellos que son humildes. Aquellos que se someten bajo la poderosa mano del Señor. Aquellos, hermanos, que se dejan llevar por el Señor y van detrás del ángel. Nunca van delante del ángel, ni tampoco se quedan atrás, sino que, hermanos, están siempre dispuestos a la orden. A la orden del Señor, a la orden del llamado de Dios. Entonces, hermano, habla de una buena disposición que debe de haber en aquellos que son llamados, porque han sido llamados con propósito de Dios, hermano, para alcanzar algo. Por eso Dios pone el ángel delante de lo que han sido llamados, hermano, para que Él los vaya llevando, los vaya guiando, los vaya iluminando, y ellos ni se adelanten al ángel, hermano, diciendo que no necesitan conocer estas cosas, ni se atrasen, hermano, del ángel, sino que vayan, hermano, siendo llevados por él. Por eso el valor que tiene la palabra que Dios envía. En el libro del Apocalipsis dice, y escribe al ángel de la iglesia. ¿Por qué tiene que escribirle al ángel? Porque justamente es mediante el ángel que da la dirección a la iglesia, y es mediante el ángel que va llevando justamente, hermano, a los que han creído, a los discípulos, al perfeccionamiento. A los discípulos. Nosotros dijimos que no es lo mismo ser creyente que discípulo. Un creyente es alguien, hermano, que nunca fue discípulo de nadie. Como nunca fue discípulo de nadie, entonces él no quiere ser gobernado. Y él dice así, a mí nadie va a manejar mi vida. Yo ya soy bastante grandecito como para saber qué es lo que tengo que hacer. Nadie me va a mandar. Entonces nunca quieren someterse. Como nunca quieren someterse, entonces ellos nunca nadan en el río de Dios. Por eso dice, quedarán para salina. No quieren someterse, no quieren nadar en el río de Dios, no quieren, dejan la dirección de Dios para tomar sus propios pensamientos, entonces quedarán para salina, es decir, que estarán ahí, estarán a un costado, pero sabe que no tendrán vida. Porque tienen vida todos los que nadan en el río de Dios. ¿Cuántos nadan en el río del Señor? Entonces, todos los que nadan en el río de Dios, entonces la Biblia dice, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Nos ha llamado, nos ha entregado a una forma de doctrina, y de ahí, hermano, el entender nuestro llamamiento. No nacimos por nacer, no fue una casualidad. Aún, hermano, muchos de ustedes pueden testificar, hermano, que cuando estaban en el vientre de su madre, muchas madres quisieron, hermano, echarlo afuera, intentaron que, hermano, que no se forme, sacarlo de su vientre, y no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba detrás de usted. De no haber sido así, hubiera sido expulsado de la matriz y no estaría. Pero a causa del supremo llamamiento que tiene, del supremo llamamiento, entonces su embrión vieron los ojos del Señor. Y Dios, hermano, lo fue guardando, lo fue llevando, lo fue guiando, lo introdujo a una forma de doctrina y ahora lo va llevando en su disciplina. Para que mediante la disciplina alcancemos nosotros aquellas cosas para la cual Dios nos ha llamado.
Por eso nosotros leímos acá en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es lo que hizo? Se despojó a sí mismo. ¿No quería hacer su voluntad? No quería, no buscaba su voluntad, sino que buscaba la voluntad del que le envió. Entonces, ¿a dónde nos está llevando al Señor? A eso, justamente, a que descubramos que somos enviados de Dios, y como enviados de Dios, llamados de Dios con un propósito, debemos nosotros someternos a la disciplina, hermano, formadora y renovadora del Señor, para que nosotros alcancemos aquellas cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces nosotros miramos a Cristo, dice, haya en vosotros el mismo sentir. ¿Cuál sentir? Se despojó a sí mismo. Eso es quitar su propia voluntad, sus propias ideas. Eso es, hermano, dejar de ser, hermano, charcos de salina para someterse bajo la vigorosa y poderosa dirección de Dios, donde Dios lo va introduciendo cada vez más allá en el río de Dios. Porque cada vez que va entrando más en profundidad, va sintiendo menos los rigores de la carne. Cada vez que va entrando más en profundidad, empieza a manifestarse cada vez más la vida espiritual, la vida del Señor. Y cada vez que va entrando más allá, hermano, va sintiendo cosas, hermano, que nunca sintió, y oyendo cosas que nunca oyó, cosas espirituales. En la medida que se va profundizando, va descubriendo cosas nuevas. Para eso hemos sido llamados. Pero la Biblia dice, debemos tener este sentir, que el mismo sentir de Cristo, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Es como el llamamiento de Abraham. Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra. Y eso, sal de tu tierra, es sal de ti mismo, sal de tu propia dirección, sal de ti mismo. Es decir, de llevar las riendas de tu propia vida, sal de ti mismo, salir de uno para darle la rienda de nuestra vida al Señor. El mismo sentir, se despojó. Porque ahí es donde viene la victoria. Si no hay despojamiento de nuestra naturaleza humana, de nuestros pensamientos, hermano, y de nuestras ideas, no vamos a poder alcanzar aquellas cosas para las cuales Dios nos llamó. Y el único obstáculo que puede encontrar este llamamiento es uno mismo. Que uno no quiera, hermano, que uno no quiera someterse, y en lugar de ser pobre de espíritu, sea orgulloso. Porque lo opuesto a pobre de espíritu es orgulloso, vanaglorioso, que nadie le puede enseñar nada, que él lo sabe todo, lo conoce todo, no necesita que nadie lo lleve, que nadie lo guíe. ¿Ve? Porque es un soberbio, un orgulloso, entonces no puede obtener la dirección de Dios. Porque Dios da la dirección. El ángel salió, midió 1000 codos, y ahí estaba, hermano Ezequiel, esperando al ángel. Y vino el ángel, y la Biblia dice, me llevó. Si lo llevó es porque se dejó llevar. Dejó que el ángel lo lleve, que el ángel lo dirija. Hermano, no discutió ni dijo que sus pensamientos eran mejores que él. No, ¿por qué? Porque era pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De los que se someten, de los que con humildad, hermano, entienden, aceptan, se someten a la disciplina del Señor, de los que entienden para qué han sido nacidos, para qué nacieron, para ser cristianos, aquellos que con actos de humildad aceptan someterse a la disciplina del Señor. Humildes. Por eso Pablo dice así, está diciendo, debe haber en el corazón de ustedes este sentir a causa del supremo llamamiento que tienen.
Los que no poseen este llamamiento, en ellos no tienen este sentir. No quieren despojarse de sí mismos. Quieren imponer sus ideas, sus pensamientos. No se ponen en la mano de Dios. Las riendas de su vida las llevan ellos. Y como llevan ellos la rienda de su vida, van rumbo a la ruina. Porque ¿a dónde puede llevar el pensamiento del hombre natural? Las ideas del hombre natural, sino a la ruina. Sin embargo, las ideas, hermano, que provienen de Dios, del pensamiento de Dios, nos llevan a la exaltación. Nos llevan a la exaltación y ser exaltado juntamente con Cristo. Pero ve lo que el apóstol Pablo dice: haya que esté dentro del corazón de ustedes el despojarse a ustedes mismos, el negarse a ustedes mismos, el rechazar sus propios pensamientos y cambiar, es decir, modificar, permitir que los pensamientos de Dios se metan dentro de su corazón, ajustando sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Si nosotros ajustamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, nunca vamos a hacer cisternas. Nunca vamos a confiar en nosotros mismos, porque hacer cisterna es eso, confiar en uno mismo, confiar en sus propios pensamientos. Nunca vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a confiar en Dios. No quiero yo nadar en una cisterna, quiero nadar en el río de Dios. Una cisterna, una pileta como la que tenemos del bautismo en el fondo. La carga, la llena de agua y ahí está. Pero ¿sabe qué? Son aguas estancadas, aguas quietas. Sin embargo, hermanos, por donde lo llevó el ángel era un río. Un río que no tiene fin, hermano, del pasaje de agua. Usted al fondo va, saca con un balde, saca con un balde, saca con un balde y finaliza en el fondo. No hay más agua. Pero vaya con un balde a sacar del río agua, a ver si lo desagota. Se va a pasar años con un balde sacando agua y no lo va a desagotar. Porque es un río, como el río de Dios. Nunca cesan de fluir sus pensamientos. Nunca cesa, hermano, su rejuvenecimiento. Nunca cesa su renovación. Nunca cesa la luz. Va de aumento en aumento, como la luz de la aurora en aquellos que nadan por medio de él. Siempre más allá, siempre más allá, siempre hay más para los que nadan en este río. Por eso el apóstol dice: haya en vosotros este sentir. Mire cómo Dios nos está llevando. Cómo Dios nos está introduciendo en un lugar maravilloso, glorioso. Y cómo es que Dios, hermano, quiere tratarnos como lo que nosotros somos, como sus hijos. Por eso no podemos nosotros resistir a la disciplina del Señor. No podemos menospreciar la palabra de Dios, hacer de cuenta que no la oímos. No, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Y como sus hijos tenemos el derecho a todos los beneficios, hermanos, que son del Señor. Por eso cuando Pablo mira a los que han creído, hermano, a los que han recibido a Cristo en su corazón, él dice: todo es vuestro. ¿Por qué todo? Porque es de vuestro Padre. Todo lo que hay en una casa es de los hijos, aunque es de los padres, pero todo es de ellos y tienen el derecho de hacer uso de todo lo que hay en su casa y en su hogar, porque son hijos. Así nosotros tenemos el derecho de hacer uso de todo lo que pertenece a esta vida, la cual el Señor a nosotros nos ha dado. Las cosas que pertenecen a esta vida, nosotros tenemos el derecho de hacer uso de ella como hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él dice: piensen bien qué es lo que quieren hacer, si quieren seguir sintiendo sus propios pensamientos o quieren tener los pensamientos de Dios. Porque para tener los pensamientos del Señor, entonces deben tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Por eso Jesús, cuando habló de los que querían ser discípulos, él dijo que los que no se niegan a sí mismos no pueden ser mis discípulos.
Porque para pasar de creyente a discípulo, entonces tiene que haber una negación a sí mismo, es decir, el despojarse, el tomar sus propias ideas, sus propios pensamientos, hermano, su propia dirección y entregarlo en la mano del Señor para tomar la dirección de Dios. Entonces nosotros miramos, así que se despojó, hace en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. Así que tenemos que tener ese sentir, despojarnos a nosotros mismos y tomar forma de siervo. Y un siervo no hace lo que él quiere, sino que hace lo que le mandan. Porque está totalmente sometido a la voluntad de su Señor. Un siervo está sometido a la dirección de su amo. No va donde quiere, no hace lo que quiere, no habla lo que quiere. Él está esperando una dirección como siervo. Por eso dice, tomando forma de siervo. Ahí habla de el despojarnos a nosotros mismos. Es como hablamos en una oportunidad. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿ve? Lo presentamos, nos despojamos a nosotros mismos y presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nuestros pensamientos, nuestro individualismo para pasar a ser miembros del cuerpo de Cristo. Si no hay despojamiento, entonces no puede ser miembro del cuerpo del Señor. Si no hay despojamiento, entonces nunca podrá ser siervo. Porque la Biblia dice, tomando forma de siervo, sometido a su voluntad. Él, en muchas ocasiones usted va a leer en los evangelios, porque el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Entonces nosotros pensemos, ¿y nosotros cómo vamos en esta vida? ¿Vamos como está escrito? ¿O vamos como nosotros pensamos? ¿O vamos como el mundo nos está llevando, hermano, a sus súbditos? ¿Como quién vamos? La Biblia dice, el Hijo del Hombre va como está escrito. Y ahí también estamos nosotros. Para vivir como está escrito, para andar como está escrito, para hablar como está escrito. Porque la Escritura, la palabra de Dios es vida. Ella produce vida en el corazón de aquellos que la reciben. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente. ¿A qué se hizo obediente? A la disciplina del Señor. Entonces nosotros dijimos que la disciplina del Señor nos destruye como hombre, como lo que éramos, destruye nuestro carácter, nuestra manera de hablar, de ser, de andar, de ver, todo destruye. Destruye todo para hacerlo nuevo. Entonces, hermano, toma nuestras vidas y nos hace nuevo porque quiere prepararnos. Nos pone en una disciplina para que como un soldado aprende cómo manejar las armas y aprende cómo, hermano, defender a su país, así también los que han creído aprendan a usar las armas de justicia. Porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Entonces somos llamados nosotros a aprender, a someternos a una disciplina para que mediante esa disciplina podamos pasar a otro lado. Cuando nosotros leemos en Colosenses capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces ahora acá miramos a un hombre, a un cristiano que se sometió bajo la disciplina del Señor, y la disciplina renovadora del Señor lo llevó a entender cosas que como hombre nunca las hubiera entendido. Gozarse en lo que padece.
¿Vio? A alguien le pasa algo y siempre se quejan. Y siempre me pasa a mí. Y todo está en contra mío. Y siempre a mí. ¿Y por qué a mí? Y nos quejamos. Sin embargo, nosotros miramos. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Quiere decir que alcanzó una estatura espiritual donde ahora se daba cuenta que su padecimiento traería beneficio a otro. Entonces, ¿cómo llegó a esa estatura espiritual? Mediante la disciplina del Señor. La disciplina del Señor nos va formando, hermano, y nos va llevando. Nosotros miramos, Pablo dice así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que a Cristo le faltó afligirse por algo todavía, porque el hermano por todo murió, pagó, llevó todo a cabo, pero él dice, a mí, dice Pablo, a mí me falta, cumplo en mi carne lo que me falta todavía padecer como Cristo padeció por la iglesia. Por eso él habla, cuando habla de la iglesia, dice, tengo dolores de parto. Padecimiento. Tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿ve? Entonces hay padecimiento que nosotros tenemos que soportar como cristianos. Es decir, a causa de nuestro supremo llamamiento, vamos a tener que sufrir, vamos a pasar por cosas. Pero ¿sabe qué? Dios va a estar con nosotros. Vamos a pasar por suceso por causa del evangelio, por causa de la palabra, por causa de la disciplina de Dios. Se van a enojar con nosotros, nuestros parientes, nuestros cercanos, nuestros amigos. Ya te volviste loco, ya te hiciste fanático, ya te llenaron la cabeza, un montón de cosas más. A causa, hermano, justamente del evangelio que nosotros hemos recibido. Por eso Dios nos va preparando. ¿Para qué? Para que soportemos las aflicciones, que pasemos como cristianos. Para que lleguemos a decir conjuntamente con el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. Así que ¿se goza en lo que está sufriendo? Sí, porque lo que estoy sufriendo lleva beneficio a los hermanos. Me llevan preso, lleva beneficios a los hermanos. Mis espaldas ha recibido 40 azotes menos uno, pero eso ha llevado beneficio a mis hermanos. Yo he padecido, pero mis hermanos miraron, yo también voy a seguir adelante. Porque si él siendo golpeado pudo seguir, yo también puedo hacerlo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso es la preparación. Dios nos está preparando a causa de lo que tiene que darnos. Y a causa de la manifestación de lo que vamos a recibir, vamos a padecer situaciones, cosas. Pero tenemos que estar preparados para que cuando llegue el momento no salgamos huyendo y salgamos corriendo, sino que confiemos en Dios, esperemos en Él y Él va a hacer y va a contestar las peticiones del corazón. Por eso dice, ahora me gozo. ¡Qué estatura espiritual! ¿Vio? No se quejaba ni gritaba. Daba gracias a Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahí está, ¿ve? Se entregó por ella. Ya pues,
en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por la iglesia, por los que iban a creer, por los que iban a ser salvos, por todos murió. Mediante la disciplina de Dios lo llevó a la entrega total en el Señor. Y ahí es donde aparecemos nosotros, hermano, aprender a gozarnos, aprender a alegrarnos en el Señor, gozarnos en lo que padecemos, hermano, mantenernos firmes, sirviendo al Señor, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en el Señor. Por eso volvemos a lo mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, obediencia, y se hizo obediente hasta la muerte, hasta el final. Así que era capaz de entregar su vida según el requerimiento que Dios había hecho para con él hasta el final. Y nosotros, ¿no hay requerimiento de Dios para con nosotros? ¿No ha hecho Dios en nosotros un supremo llamamiento? ¿No nos ha mostrado Dios su propósito para con nosotros, el ser conformado a la imagen de su Hijo? ¿No nos ha dado su Espíritu Santo que nos consuela, nos ayuda, nos alienta en las aflicciones? ¿No está su presencia guiando y llevándonos en todo momento? ¿No siente usted en la aflicción la presencia de Dios que lo fortalece? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante semejante llamamiento del Señor? Entender, aceptar y someternos a la disciplina del Señor. El que pueda, dé gloria a Dios. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has hecho algo con nosotros, nos elegiste. Señor, nos escogiste, nos enviaste, nos llamaste, nos justificaste, Señor. Tu misericordia ha sido grande para con nosotros hasta este día. En nuestras aflicciones y padecimientos siempre ha estado presente, dándonos fuerzas nuevas, guiándonos, llevándonos, para que mediante la disciplina rejuvenecedora seamos nosotros conformados a la imagen de tu Hijo. Padre, gracias. Gracias porque tu gran amor ha quedado manifestado para con nosotros. Te agradecemos, ensalzamos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso del Señor. Pensamiento eres tú.